El Navy SEAL se desplomó en la nieve, sabiendo que no lograría sobrevivir la noche. Su sangre oscureció el suelo blanco mientras el frío se infiltraba en sus huesos y los hombres que lo perseguían se acercaban desde los árboles. Él no oró. Él no pidió ayuda. Él simplemente siguió moviéndose. Entonces, el ladrido de un perro rompió el silencio. Un viejo K9 se interponía entre él y la oscuridad, gruñendo a pesar de tener un cuerpo desgastado por años de servicio. Una viuda embarazada abrió la puerta detrás del perro, el miedo y la resolución luchaban en sus ojos. En ese momento, 3 vidas rotas se cruzaron. Y ninguno de ellos volvería a ser el mismo. Antes de comenzar, dinos desde dónde estás mirando. Y si esta historia te conmueve, suscríbete para no perderte nunca otra historia de lealtad, coraje y corazón. Su apoyo realmente significa mucho. El invierno azotaba las montañas de Wyoming con un frío que parecía deliberado, como si la tierra misma estuviera poniendo a prueba a quien merecía quedarse. Lucas Reed se movió a través de la línea de árboles como una sombra que pierde su filo. A sus 35 años, tenía la complexión endurecida de un hombre formado por años de combate, hombros anchos bajo el equipo táctico civil, una barba corta por practicidad más que por estilo y un rostro cortado con ángulos agudos que rara vez delataba emociones. Su cabello oscuro estaba pegado a su frente por el sudor y la nieve derretida, y su mandíbula estaba apretada en la forma familiar de un hombre que se negaba a admitir el dolor hasta que se volvía innegable. La emboscada había sido limpia, demasiado limpia. El disparo le atravesó la cadera derecha justo cuando coronaba un estrecho barranco. El impacto lo hizo girar hacia un lado y lo dejó sin aliento. Golpeó fuerte la nieve, rodó y salió disparando solo por instinto. Cuando volvió el silencio, su radio yacía apoyada contra una roca, con la pantalla oscura. La sangre le empapó los pantalones y humeó levemente por el frío. Lucas conocía el terreno. Él también sabía lo que significaba cuando el bosque quedaba en silencio de esa manera. Quienquiera que haya tendido la trampa entendía los barridos de señales, las zonas muertas y los tiempos de respuesta. La petición de extracción no solo fracasaría, sino que lo encendería como una bengala. De todos modos, él siguió adelante. Cada paso enviaba una nueva ola de calor y náuseas a través de su cuerpo. La nieve borró sus huellas casi tan rápido como las dejó, pero el frío le robaba fuerza más rápido que la pérdida de sangre. Sus pensamientos se redujeron a movimiento y respiración. En algún lugar más adelante, entre los árboles, una única luz amarilla parpadeaba. Una cabaña. Parecía frágil contra el bosque oscuro. Una pequeña estructura de madera se alzaba al borde de los árboles como si esperara pasar desapercibida. Lucas se tambaleó hacia allí, arrastrando las botas y con la visión limitada. Llegó al porche, se agarró a la barandilla y se desplomó de cara sobre la nieve. Dentro de la cabaña, Emily Carter estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, con sus manos descansando protectoramente sobre la curva de su estómago. A sus 29 años, era alta y delgada a pesar de su embarazo. Su figura se enderezó tras meses de estrés y comidas perdidas. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en una trenza suelta que le caía sobre un hombro, surcada por mechones plateados que, a su edad, no se había ganado. Su piel era pálida, curtida por los inviernos de la montaña, y sus ojos, grises y firmes, mostraban la silenciosa vigilancia de alguien que había aprendido a no esperar ayuda. Sobre la mesa se extendían sobresellados con advertencias rojas. Avisos de impuestos sobre la propiedad, recordatorios finales. Había estado mirando los números durante tanto tiempo que habían comenzado a desdibujarse. Cada uno era un recordatorio de que el salario de Jack había desaparecido con él. Los ladridos rompieron el silencio. El gruñido de Rex fue el primero, bajo y agudo, seguido por un ladrido furioso que hizo temblar las paredes. Rex era un pastor alemán de 7 años. Su pelaje negro y fuego estaba salpicado de gris alrededor del hocico. Su cuerpo aún conservaba los músculos disciplinados de un canino trabajador, aunque la edad había endurecido sus movimientos. Su oreja izquierda tenía una leve muesca debido a una antigua lesión de entrenamiento, y sus ojos, color ámbar e inteligentes, no se perdían nada. Emily se puso de pie al instante. Ella alcanzó el rifle que estaba junto a la puerta sin pensar. Era de Jack, limpio, aceitado, familiar en sus manos. Jack había insistido en que aprendiera a usarlo, con su voz calmada, paciente,
como si la estuviera preparando para algo que él nunca tuvo intención de decir en voz alta. Fácil, susurró, aunque no estaba segura de si hablaba consigo misma o con el perro. Rex arañó la puerta, luego dio un paso atrás, ladrando nuevamente, con su cuerpo inclinado hacia el bosque. Emily abrió la puerta y el viento entró rápidamente, trayendo nieve y el olor metálico de la sangre. Rex salió corriendo del porche. Emily la siguió, con las botas hundiéndose en la nieve y el rifle levantado. Rex se detuvo a unos metros de la cabaña, de pie junto a un hombre tendido boca abajo en la nieve. Él no atacó. Él estaba de guardia. El hombre vestía ropa de civil encima de un equipo táctico roto y empapado en rojo a la altura de la cadera. Su respiración era superficial y desigual. Emily niveló el rifle, con el dedo firme en el gatillo. No te muevas, dijo con voz firme a pesar del temblor en su pecho. ¿Quién eres? La cabeza del hombre se levantó ligeramente. Su rostro estaba pálido debajo de la barba. Los labios se llenaron de frío. Sus ojos luchaban por enfocar. Sello de la Marina. Él dijo con voz áspera. Emboscada. Ayuda. Entonces sus fuerzas se acabaron. Se desplomó sobre la nieve, inconsciente. Emily se quedó congelada. La palabra foca resonó en su cabeza, cargada de un significado que no quería. Pensó en Jack con su uniforme de ranger, en las noches en que llegaba a casa en silencio, en la forma en que Rex solía sentarse junto a la puerta hasta que Jack regresaba. Rex ladró de nuevo, ahora urgente, empujando el hombro del hombre con su nariz antes de volver a mirar a Emily. El mensaje era inconfundible. Ayúdalo. Emily tragó saliva con fuerza. Todos los instintos gritaban peligro. Quienquiera que hubiera hecho esto podría venir a buscarlo, pero la visión del hombre sangrando en la nieve le quemó el pecho. Un espejo del día en que le dijeron que la muerte de Jack fue un accidente. Ella se colgó el rifle sobre el hombro. Está bien, murmuró ella. Está bien. Juntos lo arrastraron hacia la cabaña. Emily, esforzándose, Rex, apoyándose y tirando cuando podía. Cuando llegaron al porche, sus brazos temblaban por el esfuerzo y el miedo. Ella arrastró al hombre hacia el interior, la puerta se cerró de golpe detrás de ellos mientras el viento aullaba más fuerte, casi enojado. Cuando Emily cerró la puerta y se volvió hacia el extraño inconsciente en su piso, supo una cosa con absoluta claridad. Lo que sea que lo había seguido fuera del bosque no se detendría en su puerta. La cabina olía a hierro y lana mojada. Emily Carter se movió con deliberada urgencia, cerró la puerta, colocó el cerrojo en su lugar y luego arrastró una silla pesada contra ella. Su respiración se volvió superficial mientras se arrodillaba junto al hombre inconsciente en el piso de madera. De cerca, Lucas Reed parecía mayor de lo que ella había pensado al principio. Su rostro era delgado y anguloso, de esos que se moldean con años de disciplina más que de comodidad. Una barba oscura enmarcaba su mandíbula, cubierta de escarcha allí donde la nieve se había derretido contra su piel. Incluso inconsciente, había tensión en él, como si su cuerpo se negara a rendirse por completo. Emily le quitó las capas exteriores con manos temblorosas. La sangre había empapado sus pantalones y estaba congelada alrededor de la herida. Cuando cortó la tela, se le tensó el estómago. La bala había entrado a lo alto de la cadera, peligrosamente cerca de donde Jack una vez explicó que pasaban los vasos sanguíneos principales. Sus manos se dirigieron instintivamente a su vientre y luego volvieron al trabajo. Rex dio una vuelta antes de bajarse junto a Lucas, presionando su cuerpo contra las patas de la foca. La respiración del viejo pastor alemán era constante y decidida. Su pelaje era grueso, con cicatrices en algunos lugares por la edad y antiguas heridas de servicio, pero aún poderoso. Cuando las manos de Emily flaquearon, Rex levantó la cabeza y le dio un suave empujón en la muñeca, luego se acomodó nuevamente, compartiendo calor. Emily tragó saliva con fuerza. Colocó toallas alrededor de la herida para frenar el sangrado y acercó una olla con agua a la estufa. El quemador de gas ardía débilmente. La luz sobre el fregadero parpadeaba, proyectando sombras largas e inestables sobre las paredes de la cocina. Cada sonido parecía demasiado fuerte. Cada segundo parecía robado. Lucas se movió. No hay teléfono, murmuró, su voz apenas más que un aliento. Lo rastrearán. Emily se inclinó más cerca. ¿Quién lo hará? Sus ojos revoloteaban sin abrirse. Fuga interna. No llames a nadie. Las palabras cayeron pesadas y definitivas. Emily cerró los ojos durante medio segundo y luego asintió como si pudiera verla.
Jack le había enseñado qué hacer cuando la ayuda no llegaba. Ella no sabía por qué él había insistido en que ella aprendiera hasta ahora. Ella cruzó la habitación hasta llegar a un pequeño arcón de cedro que había debajo de la ventana. Sus dedos dudaron sobre el pestillo. Esto era de Jack. Abrirlo fue como reabrir una herida que apenas había logrado vendar. Dentro estaba su equipo de campo de los Rangers, meticulosamente organizado, rollos de gasa, toallitas con alcohol, forceps, una pequeña pinza quirúrgica y paquetes sellados de suturas que nunca había usado. Emily respiró hondo y sacó el kit. El proceso se convirtió en una serie de movimientos controlados. Limpió la herida tan cuidadosamente como pudo, con la mandíbula tan apretada que le dolían los dientes. Lucas gimió una vez, su cuerpo se tensó mientras el dolor atravesaba la niebla. Emily se quedó paralizada, luego continuó, murmurando suaves palabras tranquilizadoras que no estaba segura de si eran para él o para ella misma. La bala se alojó más profundamente de lo que ella esperaba. Ahora sus manos temblaban violentamente. Se lo secó en los vaqueros, se apoyó contra el mostrador y luego cogió las pinzas. Rex levantó la cabeza, con los ojos fijos en su rostro y la cola golpeando una vez contra el suelo como si la estuviera instando a seguir. Permanecer, susurró, más una súplica que una orden. Los minutos se convirtieron en horas, el sudor corría por las sienes de Emily a pesar del frío. 2 veces casi perdió el control, el pánico le arañó el pecho cuando brotó sangre fresca. Recordó la voz de Jack, lenta y tranquila, diciéndole que respirara, que confiara en sus manos. Por fin, el metal rozó suavemente contra el metal. Emily jadeó cuando la bala salió disparada, resbaladiza y oscura bajo la luz de la lámpara. Lo dejó a un lado y presionó firmemente una gasa limpia sobre la herida, sosteniéndola hasta que el sangrado disminuyó. Sus brazos temblaban de cansancio mientras limpiaba y vendaba la herida, envolviéndola con fuerza. Cuando finalmente se reclinó, el reloj de la pared marcaba casi las 3 de la mañana. Lucas se quedó quieto, su respiración ahora era más profunda, más regular. Su piel, aunque pálida, había recuperado un toque de calidez. Rex exhaló un largo suspiro, apoyando su barbilla en el suelo junto a la pierna de Lucas, negándose a alejarse. Emily se hundió en la silla de la mesa. Sus piernas amenazaban con ceder mientras la adrenalina se evaporaba. Durante un largo momento, simplemente se quedó mirando sus manos, manchadas con sangre que no era suya. Afuera, el viento gritaba contra la cabina, haciendo vibrar las ventanas como si exigiera entrar. Emily se levantó tambaleándose y revisó las cerraduras nuevamente, mirando a través de la oscuridad. Nada se movía más allá de los árboles. Sin faros, sin voces. Ella regresó a la cocina y cubrió a Lucas con una manta, ajustándola cuidadosamente alrededor de su costado herido. Rex se acercó más, posicionándose entre Lucas y la puerta. Emily se sentó en el suelo junto a ellos. Con la espalda presionada contra el armario, y apoyando ambas manos sobre su estómago, sintió el ritmo constante de la vida en su interior. No sé quién eres, le susurró a la foca inconsciente. O lo que trajiste contigo. Su mirada se dirigió hacia la puerta y luego volvió a su rostro. Pero esta noche, no morirás aquí. Los ojos de Rex se cerraron brevemente, su cuerpo aún en guardia. Lucas siguió durmiendo, sin darse cuenta de que sobrevivir ya había costado más que sangre. La mañana llegó lentamente, diluida por las nubes y la nieve. La única ventana de la cabaña brillaba con un gris apagado, y el viento se había calmado hasta convertirse en un silencio sordo y vigilante. Lucas Reed fue el primero en despertar con el dolor. Irradiaba desde su cadera en un latido profundo y desgarrador que le decía que la noche no había sido un sueño. Abrió los ojos y vio un techo bajo de toscas vigas de madera y el tic-tac constante de un reloj de pared. Se le cortó la respiración al recordar, fragmentado, árboles que pasaban a toda velocidad, el disparo de un rifle, el frío que le envolvía las piernas. Rex fue lo primero que vio. El pastor alemán yacía tendido en el suelo junto a él, con el hocico apoyado en las patas cruzadas, los ojos ámbar abiertos y alerta. A sus 7 años, Rex se comportaba como un veterano que había aprendido a conservar energía. Su pelaje era grueso y limpio a pesar del caos de la noche. Su cuerpo estaba ligeramente inclinado hacia la puerta, como si la vigilara a ella y al hombre en el suelo. Cuando Lucas se movió, Rex movió las orejas, pero no se levantó. Emily Carter estaba de pie junto al mostrador, con la espalda recta y los hombros erguidos, mientras vertía agua caliente en una taza desportillada. A la luz del día, parecía más joven de lo que su peso sugería.
Era alta y de hombros estrechos. El embarazo la redondeaba de tal manera que sus movimientos eran cuidadosos pero decididos. Llevaba el pelo recogido en un moño apretado, con mechones oscuros que se le escapaban por las sienes. La piel bajo sus ojos estaba ensombrecida, no por el miedo, sino por las largas noches de vigilia. «Estás despierto», dijo en voz baja, volviéndose hacia él. No había alivio en su voz, solo disposición. Lucas se apoyó en un codo, haciendo una mueca. «Te debo la vida», dijo. Su voz era áspera pero firme. Lucas Reed, Navy SEAL. Emily asintió una vez. Emily Carter. Rex observó el intercambio, con la mirada moviéndose entre ellos. Lucas miró hacia la ventana, luego hacia la puerta. «Necesito preguntarte algo», dijo. «Por favor, no contactes a nadie. No hay 911, no hay vecinos, no hay señal de ningún tipo». La mandíbula de Emily se tensó. «¿Por qué?» «Porque quien golpeó a mi equipo entiende los barridos de señales», dijo Lucas. «Y como hay una fuga en el interior», dudó y luego añadió. «Lo lamento. No quise traer esto a tu puerta». Emily absorbió eso sin hacer comentarios. Ella se sentó frente a él, juntando las manos. «Mi marido murió hace 5 meses», dijo ella. «Me dijeron que fue un accidente. Nunca les creí». Ella se puso de pie y cruzó la habitación hacia un armario estrecho. Desde atrás, sacó una caja de seguridad de metal rayada y abollada. El peso hizo que sus brazos se tensaran. «Jack guardó todo», dijo, dejándolo entre ellos en caso de que alguien alguna vez hiciera las preguntas equivocadas. Jack Carter había sido guardabosques. Lucas podía verlo en el orden de los archivos, el orden práctico. Emily abrió la caja y sacó una pila de carpetas desgastadas. Los primeros contenían mapas topográficos, con las esquinas dobladas y dobladas nuevamente. Varias áreas fueron marcadas con lápiz con fechas y horas. Lucas se inclinó más cerca y su expresión se agudizó. «Estas coordenadas», dijo, «no son aleatorias». Emily le entregó una segunda carpeta. Dentro había fotografías. Impresiones profundas de neumáticos prensados en nieve y barro, bandas de rodadura pesadas, neumáticos militares todoterreno. Otra imagen mostraba una camioneta medio escondida entre pinos, con sus placas ocultas por la sombra. Jack había escrito la misma descripción del vehículo debajo de 3 fotografías separadas tomadas con semanas de diferencia. «Dijo que no pertenecía allí», dijo Emily. «No en caminos de guardabosques». Lucas asintió lentamente. «Encontramos huellas similares cerca de uno de los lugares de la explosión». El siguiente archivo contenía evidencia más pequeña, fragmentos de metal retorcidos, una carcasa quemada y un detonador rudimentario pero efectivo envuelto en cinta aisladora. La letra de Jack anotó la composición del suelo y las estimaciones del radio de explosión. Lucas exhaló por la nariz. «Improvisado», dijo, «pero disciplinado». Los dedos de Emily se apretaron alrededor del borde de la mesa. «Cerraron su caso en 48 horas», dijo. «No hay fotos de la escena. Las cámaras funcionaron mal esa noche». La mirada de Lucas se levantó. «Las cámaras». Ella deslizó un último cuaderno hacia él. Era más delgado. Las páginas llenas de entradas breves. Fechas. Veces. La misma frase apareció más de una vez. «Canal de viento. Respiradero de roca». Jack dijo que había cosas extrañas allí arriba. Emily explicó que era como el aire que se mueve a través de una piedra. Lucas cerró los ojos brevemente. Lo vio ahora, la estrecha fisura en la ladera de la montaña por la que se había arrastrado horas antes de la emboscada, la corriente de aire antinatural contra su rostro. «Un túnel», dijo. «O un respiradero que conduce a uno». Emily observó cómo su rostro cambiaba a medida que las piezas encajaban en su lugar. «Querían esta tierra», dijo en voz baja. «Se ofrecieron a comprarla barata, demasiado ansiosos. Porque esta cabaña está en un punto ciego», dijo Lucas entre rutas, «lo suficientemente cerca para vigilar, lo suficientemente lejos para esconderse». El silencio se apoderó de la cocina. Rex se levantó y se acercó a Emily, presionando su costado contra su pierna. Ella apoyó una mano en su cabeza sin bajar la vista. «Mi equipo estaba rastreando la recuperación de la tierra primero», dijo Lucas finalmente. «Usan el daño ambiental como justificación, sabotaje, bombardeos».
Creen que están restableciendo el equilibrio. Y Jack se interpuso en el camino, dijo Emily. Lucas la miró a los ojos. Jack estaba haciendo su trabajo. Las palabras cayeron más pesadas que cualquier disculpa. Emily cerró la caja de seguridad lentamente, como si estuviera sellando algo frágil. Afuera, el viento volvió a levantarse, sacudiendo los aleros. Lucas se movió, el dolor se apoderó de él, pero ahora su mente estaba clara. Si saben que estoy vivo, dijo. Ellos volverán. Emily no se inmutó. Ella tomó el rifle de Jack, revisó la recámara y lo colocó junto a la puerta. Entonces dijo, será mejor que estemos preparados. Rex se sentó al lado de Lucas una vez más, con la mirada hacia adelante y sin parpadear. A última hora de la tarde, el dolor se había instalado en los huesos de Lucas Reed como un segundo esqueleto. Lo disimuló bien, con la mandíbula apretada y la voz tranquila, pero Emily vio las señales. La piel alrededor de la herida estaba más caliente de lo que debería estar. El enrojecimiento se extendió a pesar de su cuidadoso vestirse. El último de los antibióticos estaba sobre el mostrador en una pequeña botella naranja. Su sonido era demasiado ligero cuando ella lo agitaba. Lucas siguió su mirada. Nos estamos quedando sin existencias, dijo. Emily asintió una vez. Ella ya había llegado a la misma conclusión. Iré a la ciudad. Lucas se incorporó con cuidado y lentitud. La luz del día reveló más claramente las líneas duras de su rostro. Una nariz que había sido rota una vez y colocada de manera imperfecta. Débiles cicatrices a lo largo de sus nudillos. Ojos oscuros con una vigilancia que nunca dormía del todo. Todo lo que había visto antes de Wyoming había grabado en él esa vigilancia. Si vas, dijo, lo haces limpio. Lo repasaron paso a paso. Emily no usaría la clínica. Ella no quiso dar un nombre que tuviera relación con la cabaña. Ella tomaría la vieja camioneta, no la camioneta Ranger de Jack, y cambiaría de ruta 2 veces. Una vez a la entrada, una vez a la salida. Solamente efectivo. Pequeñas cantidades. No hay explicaciones más allá de un perro atrapado en una trampa y una infección que empieza a propagarse. Hay que atenerse a lo que se sabe, dijo Lucas. No agregue detalles. Emily escuchó, absorbiendo cada instrucción. Su postura era recta y sus manos quietas. Había aprendido ese tipo de enfoque de Jack, como acabar con el pánico y seguir adelante. De todos modos, Rex observaba desde la puerta, con la cabeza inclinada y la cola quieta. Al pastor alemán no le gustó la idea de que ella se fuera. Sus ojos color ámbar siguieron cada uno de sus movimientos mientras ella se ponía el abrigo y las botas. Emily se arrodilló y presionó su frente brevemente contra la de él. «Guardia», susurró. Rex respondió plantándose directamente frente a Lucas, de espaldas a la puerta. El pueblo estaba a 20 minutos por carretera, aunque más tiempo siguiendo la ruta que eligió Emily. El cielo estaba bajo y pesado, amenazando con más nieve. Conducía con ambas manos en el volante, respirando lentamente y con los ojos escudriñando los espejos y las líneas de árboles. Cada camión que pasaba le hacía tensar los hombros. Mantuvo un ritmo constante, sin apresurarse ni demorarse. La farmacia estaba situada en el extremo más alejado de la ciudad, un edificio estrecho encajado entre una ferretería y un restaurante cerrado. Dentro el aire olía ligeramente a antiséptico y polvo. Una campana sonó suavemente cuando Emily entró. Detrás del mostrador estaba Harold Pike, un hombre delgado de unos 60 años con gafas de montura metálica y cabello del color del papel viejo. Sus hombros estaban encorvados por la edad, pero sus ojos eran agudos y curiosos, como los de alguien que ha pasado décadas notando lo que otros pasan por alto. Él levantó la vista y asintió cortésmente. «Buenas noches», dijo. Emily lo devolvió. «Mi perro está herido», dijo manteniendo el tono de voz, mientras su pata estaba atrapada en una trampa. Pike miró hacia la puerta como si esperara ver al perro, luego volvió a mirarla. «La infección está empezando», respondió Emily. Cogió un bloc, garabateó brevemente y luego se giró hacia los estantes. El peso se sentía más largo de lo que era. Emily mantuvo su mirada fija en el mostrador, con los dedos curvados libremente alrededor del borde. Ella no lo apresuró. Ella no sintió el silencio. Cuando Pike regresó, dejó 2 botellas pequeñas. «Esto debería ayudar», dijo. «Manténgalo limpio».
No exagere. Emily deslizó el dinero. Los dedos de Pique rozaron los de ella brevemente mientras lo tomaba, con un agarre ligero. Por un momento, sus ojos se detuvieron en su estómago, luego volvieron a su rostro. Ten cuidado, dijo. Lo haré, respondió Emily, y quiso decir más de lo que él sabía. Ella se fue sin mirar atrás. El viaje a casa se hizo más largo. La nieve empezó a caer de nuevo, ligera pero constante, suavizando el mundo. Emily cambió de ruta según lo planeado, retrocediendo una vez para estar segura. Cuando finalmente vio la cabaña, su pecho se relajó un poco. Rex estaba en la puerta antes de que ella llegara, una figura oscura contra la madera. Él olfateó el aire, luego sus manos, luego se hizo a un lado. Dentro, Lucas yacía donde ella lo había dejado, con los ojos abiertos, alerta a pesar del dolor. ¿Te sigue algo?, preguntó. No, respondió Emily. Dejó las botellas en la encimera. Estamos despejados. Lucas asintió, con un ligero alivio en el rostro antes de que la disciplina lo ahogara. Emily administró la primera dosis con cuidado, comprobando de nuevo el vendaje. El calor no se había extendido más. Era una pequeña victoria, pero importaba. La noche cayó rápidamente. El viento azotaba los aleros, pero nada más se movía. Rex volvió a su puesto junto a la puerta, con el cuerpo en ángulo justo para ver tanto la habitación como la oscuridad más allá de la ventana. Emily se hundió en la silla de la mesa, agotada por fin. Observó a Lucas dormir y luego miró a Rex, quien sostuvo su mirada fijamente, pues ahora creía que habían ganado tiempo. Mark Holloway ya no creía en las coincidencias. A sus 52 años, el ayudante del sheriff del condado de Carbon se comportaba con la rígida autoridad de un hombre que había llevado la misma placa demasiado tiempo. Era alto, ancho de hombros, su cabello, antes oscuro, ahora gris acero, cortado corto al estilo reglamentario que nunca se molestó en suavizar. Un espeso bigote le sombreaba el labio superior. Y las arrugas alrededor de sus ojos hablaban de años pasados entrecerrando los ojos ante el resplandor invernal y recuerdos peores. La gente del pueblo lo conocía como confiable, tranquilo y de profundos principios. Pocos sabían cuánta amargura lo había vaciado. Holloway se quedó solo en su oficina mientras el anochecer se cernía sobre el edificio del condado. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente sobre él, mientras una pila de informes permanecía intacta sobre su escritorio. Su atención estaba fijada en una breve lista que había escrito a mano: antibióticos, no nombres, no direcciones, patrones de medicación. Había aprendido hacía mucho tiempo que la gente mentía, pero los suministros, no una herida de bala que sobreviviera a la primera noche en el frío casi con seguridad necesitaría un antibiótico de espectro reducido lo suficientemente fuerte como para causar una infección de tejidos blandos, lo suficientemente específico como para no levantar sospechas en un hospital. Y en este condado solo un puñado de farmacias aún tenían ese tipo de medicamento con regularidad. Holloway se puso el abrigo y regresó a la nieve. Visitó 3 farmacias antes del anochecer. Las 2 primeras no dieron nada inusual. La tercera se encontraba en las afueras del pueblo, con las ventanas tenues y el letrero parpadeando. Holloway entró. Entró con la soltura de quien sabía cómo hacer que las preguntas sonaran inofensivas. Harold Pique levantó la vista desde detrás del mostrador. El viejo farmacéutico era delgado, ligeramente encorvado, con la piel pálida estirada sobre una estructura ósea fina. Tenía el pelo ralo y blanco, y las manos firmes, de una forma que sugería una rutina de toda la vida. Había servido a este pueblo durante décadas y se enorgullecía de recordar a la gente incluso cuando deseaban que no se les recordara. Buenas noches, dijo Holloway, mostrando su placa el tiempo justo. Control de rutina. ¿Algo inusual hoy? Pique vaciló. Depende de lo que usted considere inusual, dijo con cuidado. Holloway no presionó. Él esperó. Después de un momento, Pique suspiró. Una mujer entró, pagó en efectivo, preguntó por la dosis, sabía lo suficiente para hacer las preguntas correctas, pero no lo suficiente para parecer capacitada. Los ojos de Holloway se agudizaron. Descripción: embarazada, dijo Pique. 7 meses, tal vez. Alto, cabello oscuro, conducía una camioneta que no había visto antes. Holloway le dio las gracias y salió. El frío le golpeaba con fuerza en el rostro. No necesitaba un nombre.
Las cámaras de tráfico en County Road 12 completaron el resto. Las imágenes mostraron una camioneta pasando 2 veces en una hora, tomando una ruta indirecta de regreso al bosque. Holloway congeló la imagen en el lugar donde el vehículo disminuyó la velocidad cerca de un desvío familiar. El camino de Emily Carter. Su mandíbula se tensó. Hace 10 años, el agua que se encontraba aguas abajo del yacimiento de tierras raras había matado a su hijo nonato. Los informes lo calificaron de inconcluyente. Las demandas habían muerto silenciosamente y hombres como Jack Carter, Goodman, habían creído que las reglas todavía importaban. Holloway ya no lo hizo. Al anochecer, estaba de nuevo en su camioneta, con el motor en marcha mientras marcaba un número memorizado hacía mucho tiempo pero que rara vez usaba. Todavía están allí, dijo cuando se conectó la llamada. La foca sobrevivió. Una pausa, luego una voz, tranquila y despojada de emoción. Confirmar ubicación. La misma cabaña, respondió Holloway. Ella le ayudó. Otra pausa. Luego procedemos. La línea se cortó. En lo profundo del bosque, Erzfürst-Treclemaschen comenzó a moverse. El grupo no viajó junto. Nunca lo tuvieron. Las parejas se separan, cada una conoce su papel y su ruta. Los faros delanteros permanecieron apagados. Las radios permanecieron en silencio. Se movían como lo hacen los cazadores, pacientes y seguros. De vuelta en la cabaña, Rex lo sintió primero. El pastor alemán levantó la cabeza del suelo y apuntó las orejas hacia el otro extremo del árbol. Su cuerpo se tensó y sus músculos se enroscaron bajo su grueso abrigo. Un gruñido bajo vibró en su pecho. Lucas Reed abrió los ojos instantáneamente. El dolor se encendió cuando se movió, pero el entrenamiento superó el instinto del camino. Se sentó lentamente y escuchó. Al principio no había nada más que viento, luego algo débil, lejano, un sonido que no pertenecía a nadie. La nieve se compacta bajo un peso cuidadoso. Él extendió la mano hacia su arma. Emily levantó la vista de la estufa y leyó su rostro. Ya vienen, dijo. Lucas asintió. Nos han rastreado. Rex se dirigió a la puerta y volvió a hacer guardia, una silueta contra la madera. Afuera, el bosque se tragaba las figuras que se acercaban, pacientes como la noche misma. El plan de limpieza había comenzado. Rex fue el primero en sentirlo. El viejo pastor alemán levantó la cabeza del suelo, con las orejas apuntando hacia el árbol. Un gruñido bajo surgió de su pecho y murió allí, reemplazado por una quietud tan completa que parecía deliberada. Sus ojos color ámbar se fijaron en la oscuridad más allá de la ventana, su cuerpo se enroscaba bajo un abrigo grueso y desgastado. 7 años de servicio le habían enseñado la diferencia entre el viento y la intención. Lucas Reed siguió la mirada de Rex y captó el más leve destello entre los árboles. Luz reflejada, desapareció tan rápido como apareció. Él no lo dudó. El dolor se apoderó de él cuando se incorporó, pero el entrenamiento lo atravesó como una cuchilla. Marcó el número del teléfono seguro que llevaba dentro de la chaqueta, manteniendo la voz baja y precisa. Este es Reed. Estoy comprometido. Ubicación confirmada. Múltiples contactos entrantes. Posible fuga interna. Un respiro. Solicitar soporte inmediato. Hubo una pausa en el otro extremo. Breve, aturdido. Entonces una voz tranquila respondió. Copia leída. Activos en ruta. Mantener la posición. 30 minutos. Lucas terminó la llamada y se volvió hacia Emily Carter. Su rostro se había puesto pálido, pero sus ojos estaban firmes. A sus 29 años, se comportaba con la tranquila resolución de alguien que ya había aprendido a soportar. Su cabello oscuro estaba atado firmemente hacia atrás, sus manos quietas, la curva de su embarazo cambiaba su equilibrio, pero no su enfoque. Granero, susurró Lucas. Luces apagadas. No te muevas a menos que te llame. Emily asintió una vez. Ella se movió sin discutir, cruzando la habitación con pasos cuidadosos. Antes de salir, se agachó y presionó su palma contra la ancha cabeza de Rex. Quédate, murmuró. Rex no lo hizo. En cambio, se colocó al lado de Lucas, con el cuerpo bajo, las orejas hacia adelante y los dientes apenas visibles debajo de su hocico canoso. En el exterior, la recuperación de la tierra avanza con disciplina. Llegaron de 2 en 2,
muy separados, con pasos medidos para comprimir la nieve sin hacer ruido. Se ocultaron los rostros y se practicaron los movimientos. Esto no era una turba. Este era un equipo que creía en lo que hacía. Lucas se posicionó en el estrecho pasillo que conducía hacia la puerta trasera. Esperó hasta que la primera sombra cruzó el umbral y luego disparó una vez. El hombre cayó al suelo con fuerza. Una segunda figura avanzó y Lucas disparó de nuevo. El retroceso le atravesó la cadera herida. Reprimió un gruñido y se movió, modificando los ángulos antes de que el fuego de respuesta golpeara la pared donde había estado. Los disparos atravesaron la cabina y astillaron la madera. Lucas se movía metódicamente, sin permanecer quieto el tiempo suficiente para que lo inmovilizaran. Cada vez que apretaba el gatillo, le provocaba una nueva oleada de náuseas mientras la sangre se filtraba en el vendaje y el calor se extendía bajo su ropa. Siguió respirando lento y mesurado, negándose a apresurarse. Una figura se desprendió hacia el costado de la casa. Rex reaccionó instantáneamente. El pastor se lanzó a través de la puerta abierta, chocando con las piernas del intruso. Se oyó un disparo. Rex gritó cuando la bala le dio en la pata trasera, pero se aferró a ella, con los dientes apretados, arrastrando al hombre hacia abajo el tiempo suficiente. Lucas disparó. La amenaza terminó. Arrastró a Rex hacia el interior, con manos temblorosas mientras envolvía una venda de presión alrededor de la pierna sangrante. Rex jadeó una vez y luego se quedó en silencio, inclinándose hacia el toque de Lucas. Lucas apoyó su frente brevemente contra los perros, respirando a pesar del dolor. Aún no han terminado, murmuró Lucas. Pero lo hiciste bien. El fuego se intensificó desde el exterior. Las balas golpearon las paredes, dejándolo inmovilizado en el lugar. Se agachó, apoyándose contra el marco, y su visión se redujo a un túnel mientras la habitación se balanceaba. Disparó 2 veces más, derribando a otro atacante, y luego se desplomó sobre una rodilla mientras el mareo aumentaba. Emily reapareció en el otro extremo de la habitación. Llevaba en sus manos el rifle de Jack, largo, familiar y firme. Jack Carter le había enseñado a mantenerse de pie, a respirar y a no inmutarse. Ella se colocó detrás de una cubierta y disparó un único tiro controlado hacia el costado de aproximación, obligando a los atacantes a dudar. Atrás, siseó Lucas. Emily no discutió. Ella disparó de nuevo y luego se retiró, dejándole a Lucas el espacio que necesitaba. La nieve entraba a través de una ventana rota, picándole la cara y mezclándose con el sabor metálico de la sangre en su boca. Los atacantes ahora presionaban más cerca y la confianza aumentaba. Lucas podía sentir que su fuerza se desvanecía, cada movimiento más pesado que el anterior. Rex se plantó frente a él, con la pierna herida temblando y el cuerpo convertido en un escudo viviente. Entonces la noche cambió. Los faros de los coches atraviesan los árboles, trazando arcos blancos sobre la nieve. Una voz resonó a través de un altavoz, aguda y autoritaria. Agentes federales, suelten sus armas. Los disparos fallaron. Las formas se dispersaron, algunas se rindieron, otras se fundieron nuevamente con el bosque. Las sirenas aullaban y se acercaban rápidamente. Lucas exhaló, el sonido fue entrecortado, y se desplomó contra la pared. Su mano encontró el hombro de Rex y se quedó allí. El perro se inclinó hacia él, respirando con dificultad pero de manera constante. Las botas retumbaron al subir los escalones del porche. Hombres con chaquetas oscuras inundaron la cabina, con las armas levantadas y luego bajadas mientras observaban la escena. Un agente avanzó. Una mujer de unos 40 años, con cabello rubio corto y un rostro tallado por largas noches y decisiones más largas. Sus ojos eran agudos y evaluadores, pero se suavizaron cuando se posaron en Lucas. Soy la agente Karen Holt, de la DEA, dijo. Pensábamos que te habíamos perdido. Lucas logró esbozar una leve sonrisa. Esta noche no. Hizo una señal a los médicos para que avanzaran. Mientras trabajaban, miró a Emily, que estaba rígida en la esquina, con las manos apretadas y el miedo y la determinación reflejados en sus ojos. Lo hiciste bien, le dijo Ul simplemente. Afuera, la nieve seguía cayendo, amortiguando el sonido posterior. En el silencio que siguió, Lucas se permitió cerrar los ojos, confiando, solo esta vez, en que la ayuda había llegado a tiempo.
Las luces de la ambulancia bañaron el camino forestal de rojo y blanco mientras el amanecer se acercaba a las montañas. Lucas Reed yacía atado a la camilla. El dolor había sido aliviado por la medicación y el techo del vehículo se balanceaba suavemente con cada giro. Su rostro parecía más duro bajo el resplandor estéril, pómulos marcados, barba recortada por las cuidadosas manos de un médico, pero la férrea vigilancia se había aliviado. Por primera vez desde la emboscada, sus ojos se cerraron sin fuerza. Rex viajó en la segunda ambulancia, con el hocico vendado y las patas traseras entablilladas. Incluso sedado, las orejas del pastor alemán se movían con cada sonido, como si no se pudiera eliminar el hábito de vigilar. A sus 7 años, con el hocico canoso y el pecho marcado por antiguas cicatrices, Rex parecía lo que era, un veterano que había dado todo lo que le quedaba. Emily Carter estaba sentada entre los dos vehículos, envuelta en una manta de lana y con las manos cruzadas sobre el estómago. Un paramédico revisó nuevamente el monitor fetal y ofreció una pequeña sonrisa tranquilizadora. El corazón late fuerte, dijo. Lo hiciste bien, mamá. Emily asintió y las lágrimas finalmente escaparon ahora que el peligro había pasado. Su figura alta y esbelta se sacudió una vez y luego se estabilizó. La fuerza que la había sostenido durante la noche permaneció, ahora más tranquila, atenuada por el alivio. En el hospital regional, Lucas fue llevado directamente a cirugía. El médico de cabecera, el doctor Nathan Cole, un hombre de unos 40 años, de hombros anchos, ojos marrones y serenos y mangas arremangadas hasta los codos, trabajaba con rápida precisión. Los años de experiencia en medicina traumatológica le habían dado confianza en su postura. Vas a estar bien, le dijo a Lucas antes de que la anestesia hiciera efecto. Has aguantado lo suficiente. Al otro lado del pasillo, un veterinario cosió la pierna de Rex. El perro se despertó brevemente, con la mirada fija en él, y se relajó solo cuando oyó la voz de Emily. Estoy aquí, susurró. La cola de Rex golpeó la mesa una vez. Al anochecer, Lucas estaba despierto de nuevo, con el dolor controlado y la mente despejada. La agente Karen Holt estaba a los pies de su cama, con la chaqueta sobre un brazo. Las arrugas de su rostro se suavizaron al escuchar a Lucas hablar. Le entregó los archivos de Jack Carter, las coordenadas, las notas sobre el canal de viento y el respiradero rocoso. Los atacaremos esta noche, dijo Holt después de un momento. Su sincronización salvó vidas. La redada avanzó rápido. Guiados por las coordenadas, los equipos federales se acercaron al complejo de recuperación de la tierra primero, escondido en la ladera de la montaña. El líder, Evan Mercer, fue capturado con vida. Mercer era delgado, de aspecto casi frágil, con ojos intensos y una voz que temblaba de convicción, incluso esposado. Habló de equilibrio y justicia, de heridas que no se curaron durante demasiado tiempo. Nada de eso cambió las pruebas presentadas en su contra. En el aeropuerto, a 2 estados de distancia, Mark Holloway fue detenido en la puerta. El ayudante del sheriff no se resistió. Sus hombros se hundieron mientras las esposas se cerraron con un chasquido. El peso de 10 años de ira finalmente lo alcanzó. Las grabaciones de vigilancia, los registros de llamadas y su discreta coordinación sellaron el caso. El pueblo cambió después de eso. Los permisos de minería se congelaron a la espera de su revisión. Se iniciaron estudios ambientales a lo largo del arroyo contaminado, y el agua se volvió más clara con cada mes que pasaba. Las reuniones comunitarias llenaron el viejo gimnasio. Las voces no alzaron una acusación, sino determinación. Por primera vez, el nombre de Jack Carter se pronunció públicamente con respeto. Su muerte fue declarada homicidio. Se colocó una placa con su nombre en la estación de guardabosques. Una simple señal de la verdad largamente esperada. Rex se recuperó lenta pero completamente. Cuando tuvo la fuerza suficiente para caminar sin la férula, se celebró una pequeña ceremonia. Los niños del pueblo se reunieron mientras un sheriff colocaba un metal en el arnés que descansaba contra el ancho pecho de Rex. El viejo perro canino aceptó la atención con digna paciencia, moviendo la cola solo cuando Emily se arrodilló para abrazarlo. Emily entró en labor de parto en una tranquila mañana de primavera. Las ventanas de la cabaña estaban abiertas entonces, la luz del sol calentaba los pisos de madera. El llanto de su recién nacido llenó la habitación, nítida y viva. Emily abrazó a su hijo, las lágrimas le corrían por las mejillas,
la risa se abría paso entre ellas. Rex yacía cerca, con la cabeza entre las patas, observando con solemne curiosidad. Lucas regresó semanas después. Llegó sin ceremonias, la camioneta estacionada al borde del camino de entrada, con pasos cuidadosos pero firmes. Llevaba la barba recortada, su postura relajada de una manera que hablaba de sanación. No traía promesas consigo, ningún discurso preparado. Viví, dijo simplemente, de pie en el porche donde una vez había caído. Porque elegiste la misericordia. Emily lo observó. Vio al soldado inmóvil, la disciplina, la intensidad silenciosa, pero también al hombre que había debajo, moldeado por la pérdida y la gratitud a partes iguales. No quiero pagar una deuda, continuó Lucas. Quiero quedarme, ayudar, proteger lo que estás construyendo aquí, si me lo permites. Emily miró más allá de él hacia las montañas, hacia el bosque que tanto le había quitado y le había dado algo a cambio. Sintió la respiración constante de su hijo contra su pecho. La presencia familiar de Rex a su lado. Asintió. Esa noche, la cabaña resplandecía con luz cálida. La nieve derretida corría suavemente afuera, ya no era una amenaza. Dentro, se oía el sonido de la respiración de un bebé, el suave caminar de un perro fiel y el murmullo de voces que planeaban un futuro construido no sobre la supervivencia, sino sobre la decisión. A veces los milagros no llegan como truenos o fuego del cielo. A veces llegan silenciosamente, envueltos en nieve, llamando a una puerta común. Un hombre herido sobrevive. Una viuda encuentra la fuerza que no sabía que aún tenía. Un perro fiel monta guardia una última vez. Estos momentos no son accidentes. Son recordatorios de que Dios todavía actúa a través de la compasión, la valentía y las decisiones que tomamos cuando nadie nos ve. En un mundo que a menudo se siente frío y dividido, un acto de misericordia puede cambiar el curso de muchas vidas. Quizás así es como la fe también funciona en nuestra vida diaria. No a través de grandes gestos, sino a través de pequeñas decisiones de ayudar, perdonar, quedarse cuando sería más fácil alejarse. Si esta historia te conmovió, considera compartirla con alguien que pueda necesitar esperanza hoy. Deja un comentario y cuéntanos desde dónde la estás viendo o qué te recordó esta historia. Y si crees en las historias que sanan, suscríbete al canal para que podamos seguir compartiéndolas contigo. Que Dios te bendiga, te proteja y guíe tus pasos. Que ilumine tus noches más oscuras y traiga paz a tu hogar. Y que nunca olvides que incluso en el invierno más crudo, la gracia puede encontrar su camino.